El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. El rescate del hombre como centro de la vida, planteado en el Renacimiento como humanismo, se perdió. El hombre como humano desapareció de la historia, pasando a ser pieza de una maquinaria social. El hombre común, o el burgués como individuo, o el proletario, la clase media, el marginal, pasan a ser categorías objetivas estructurales unidireccionales. El hombre desaparece como componente de la reflexión de los propios científicos naturales y sociales, siendo la mayor ironía una ciencia social sin el hombre. Todo reducido al estatus, al rol, al comportamiento. El hombre pasó a ser objeto, nunca se consideró como ser integral, con necesidades, problemas, aspiraciones, etc. Y esto es lo que se rescata en el ámbito de la ciencia hasta convertirse en un paradigma. Todo lo anterior empieza a cuestionarse, primero como expresión particular de algunos intelectuales, luego como movimiento y ahora como tendencia social paradigmática. Interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y filosofía integral. El pensamiento posmoderno señala que no es posible abordar desde las disciplinas particulares la complejidad de la realidad. Ya no se concibe que existan problemas particulares que no tengan su inserción en la totalidad. La complejidad de la realidad natural y en particular la realidad social resultan la premisa principal de la existencia y del saber. Se puede decir, señala Morin, en lo que concierne a la complejidad, que hay un polo empírico y lógico y que la complejidad aparece cuando hay a la vez dificultades empíricas y dificultades lógicas. Por lo tanto, lo complejo necesita un abordaje holístico integral. Este es otra propiedad que identifica la posmodernidad. La complejidad ha implicado revisar las fronteras de la ciencia, por lo que se ha presentado un tránsito que va desde la disciplinaridad a la interdisciplinaridad y de esta a la transdisciplinaridad. El desarrollo de la ciencia se ha dado en términos disciplinarios, como ya se ha explicado anteriormente. Las disciplinas responden a la delimitación de espacios o problemas específicos de investigación. Establecen su propia autonomía por medio de la delimitación de sus fronteras, por el lenguaje que se da, por las técnicas que tiene que elaborar o utilizar y eventualmente por las teorías propias. Estas fronteras quedan interrelacionadas por la misma dinámica teórica de la búsqueda de explicaciones más integrales y por las necesidades sociohistóricas que exigen no solo respuestas parciales, sino soluciones reales a los problemas. Desde esta perspectiva nace la interdisciplinaridad. Lo sustancial de este concepto
es la idea de interacción y cruzamiento entre disciplinas en orden a la comunicación de conocimientos. Un ejemplo de esta tendencia fueron los estudios de Jean Piaget, 1971, desde el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra. No fue suficiente para el desarrollo de la ciencia el haber planteado la interdisciplinaridad. Fue necesario dar un paso más profundo, sobre todo por el carácter complejo de la realidad. Este paso se ha concretizado en la transdisciplinaridad. Aparecen conjuntos complejos, interacciones y retroacciones entre las partes y el todo, así como problemas esenciales y entidades multidimensionales que pasaban todavía desapercibidos o resultaban invisibles. Morin 1999. Al paradigma disciplinario. La clave de la transdisciplinaridad reside en la unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las disciplinas. La transdisciplinaridad solo aparece si la investigación se basa en una comprensión teórica común y tiene que ir acompañada por una interpenetración mutua de epistemologías disciplinares. Asimismo, la transdisciplinaridad se caracteriza por un alejamiento de la búsqueda de principios fundamentales para avanzar hacia modos de investigación orientados hacia resultados contextualizados. Los estudios transdisciplinarios van hacia el resurgimiento de la filosofía, al estilo de los griegos de la época clásica, como ciencia de la totalidad, que busca articular la realidad desde los principios que la presiden. Al respecto, Bohm señala que en mi trabajo científico y filosófico, mi principal interés ha sido el de comprender la naturaleza de la realidad en general y la de la conciencia en particular, como un todo coherente, el que nunca es estático ni completo, sino que es un proceso interminable de movimiento y despliegue. Estamos entonces asistiendo al renacimiento o reaparición de la filosofía como búsqueda permanente del conocimiento. Con un claro compromiso social, debemos promover el pensamiento global, transformacional, que integre lo más avanzado del conocimiento en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, en un diálogo creativo entre ciencias y humanidades. En la actualidad ya existen estudios transdisciplinarios consolidados llevados a cabo por círculos científicos europeos, norteamericanos, latinoamericanos y venezolanos, en particular por el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela. En este nuevo desarrollo de la ciencia, no solo se abordan los problemas a nivel integral, sino que se admite la diversidad, la heterogeneidad de los procesos estudiados. Inclusive los procesos particulares se estudian de manera integral porque representan hologramas, es decir, sistemas complejos que contienen simultáneamente todos los componentes de la realidad de donde emergen. Desde el mismo punto de vista ontológico se admite el estudio de las dimensiones subjetivas, haciendo un puente con la concepción axiológica de la ciencia que había permanecido oculta. Así, por ejemplo, en sociología se investigan las representaciones sociales, la conciencia, las interacciones sociales, la vida cotidiana, el mundo de vida, los valores, el lenguaje en su significación histórica y contextual, como lo hace Habermas y Gadamer. De allí el surgimiento de teorías como la fenomenológica, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la acción comunicativa, la etnología, la hermenéutica y la semiología. Este surgimiento
debe entenderse como la búsqueda de su reconocimiento institucional frente a los paradigmas estructurales de la ciencia. Estas teorías y metodologías en realidad no son nuevas, pero ocupan un papel secundario o marginal en la investigación social. En la actualidad buscan su implantación o reconocimiento institucional como paradigmas cualitativos. A nivel institucional y epistemológico, en las dos últimas décadas del siglo XX, se ha abierto una polémica entre el paradigma cuantitativo o estructural y el cualitativo, de modo de lograr la hegemonía de uno o del otro. Las ciencias no explican datos o fenómenos regulares y homogéneos, sino que comprenden o interpretan los significados contextuales e históricos de los procesos sociales. Señalan los cualitativos, desde Dilthey en 1883, cuando publicó el libro Introducción a las Ciencias del Espíritu, o Weber en 1922, cuando le publicaron el libro Economía y Sociedad. El método no puede ser el mismo que en el campo de las ciencias naturales. La hermenéutica se restableció como método de investigación, tal como lo ha expuesto Habermas en múltiples oportunidades. Existen nuevas reglas del método sociológico, señala Giddens, al profundizar el alcance y aplicación de la hermenéutica. La producción de la sociedad es resultado de las destrezas constituyentes activas de sus miembros, pero utiliza recursos y depende de condiciones de las cuales los miembros no tienen noción. Giddens, 1993. La dicotomía entre explicación y comprensión puede converger, y la investigación cuantitativa y la cualitativa poseen la misma lógica inferencial, en el sentido que se parte en una investigación por la pregunta, luego se construye la teoría y se analizan los datos. Ambas tendencias parecen bastante diferentes y, de hecho, a veces se consideran enfrentadas. Para nosotros, tales diferencias solo son una cuestión de estilo y de técnicas específicas. En educación emergen teorías del aprendizaje significativo que se han denominado teorías constructivistas frente al conductismo y el cognoscitivismo. En gerencia se rescata el recurso humano como ente creativo frente a la burocracia. En política se rescata el papel del ciudadano en su comunidad y en su contexto de descentralización. A nivel de la teoría del conocimiento, la posmodernidad también fundamenta nuevos principios. Así se elimina la dicotomía entre sujeto y objeto. Estos componentes del conocimiento no serán presentados por separado, sino en su unidad, por lo que se prefiere usar el término de participantes como componentes de la matriz del conocimiento. En esta dirección, la gnoseología se une a la axiología al asumir la subjetividad y objetividad. Se acepta que el investigador afecta la realidad que estudia. Se admite inclusive la intervención y el compromiso para generar cambios. Martínez señala que somos actores más bien que espectadores. Estos principios legitiman el uso de la investigación-acción, participante o comunitaria, donde el norte es el conocer para transformar. En este mismo terreno gnoseológico se incide en negar las verdades absolutas o de certeza, proponiendo, como ya explicábamos arriba, que la ciencia produce teorías plausibles, verosímiles, aproximativas o corroboradas, siendo siempre un conocimiento progresivo y relativo. A nivel metodológico se sostendrá el método no como técnica, sino como proceso de construcción de la realidad.